¿Alguna otra pregunta o comentario? Algo que haya quedado pendiente de la primera parte. Hablé muy rápido. Muy rápido, en español, más o menos. ¿Hablé muy rápido? Sí. Está óptimo. ¿Sí? ¿No es muy rápido? ¿No estoy hablando muy rápido? ¿No? ¿Está bien? Bien, entonces todo lo que hicimos hasta aquí era para llegar durante la mañana era para llegar a este punto, digamos, que es esta discusión sobre un conjunto de literatura que recientemente en el mundo, especialmente en el mundo de lengua inglesa, en el territorio de la sociología de la penalidad, ha estado marcada por un énfasis colocado en la relación entre política y penalidad para comprender las mutaciones penales y en general y en particular los cambios en la dirección del incremento de la punitividad. Muy velozmente hacia el final lo que traté de decir era que hay algunas versiones de esta conexión entre política y penalidad en la literatura contemporánea, como los trabajos de Joachim Sabelsberg o Nicola Lacey, que han apostado a entender esa conexión a través de la dimensión institucional del sistema político. O sea, observando elementos de esa dimensión institucional, hice un ejemplo muy simple y muy rápido sobre el sistema electoral, pero también otras variables o factores vinculados a las características de un sistema político. Y luego dije que hay otro tipo de orientaciones que justamente tratan de reconstruir procesos empíricos concretos, elecciones de actores concretos, y que tienen una orientación diferente, aunque también enfatizan el rol de la política, que son orientaciones que piensan fundamentalmente en el espacio crucial de un conjunto de racionalidades, estrategias y luchas políticas entre diferentes tipos de actores en lugares y tiempos específicos. Recientemente, tres autores norteamericanos han publicado un libro que a mí me parece muy interesante, que salió en el año 2017, que son Michelle Phelps, Joshua Page y Philip Goodman, en el cual ellos definen lo que califican como una perspectiva agonista, ¿no? Que implica considerar a la penalidad como algo perpetua y profundamente contestado, constantemente sometido a luchas, conflictos entre distintos actores, ¿no? Esas luchas, esos conflictos giran en torno al poder de castigar y se desenvuelven dentro y fuera del campo penal. Podría hacer una nota aquí como a pie de página para entender qué quiero decir con esto. Involucran a actores que típicamente toman decisiones que impactan en el poder de castigar de un modo directo, como los legisladores, como los jueces, como los fiscales, como los directores de prisiones, pero también implican actores que no forman parte de las estructuras institucionales del sistema penal, como por ejemplo, para hacer un ejemplo de lo que hablábamos ayer, el movimiento de mujeres, ¿no? Que participa en esas luchas por el ejercicio del poder de castigar, que participa en la determinación de quién, por qué y para qué, cómo y cuándo castigar. Este conjunto de luchas deben ser exploradas de un modo muy detallado, dando cuenta de sus variantes, ¿no? Las participaciones de los actores estatales en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en los distintos niveles estatales. Esto, por ejemplo, en estados como Brasil o la Argentina, que son estados federales, tiene además un nivel de complejidad creciente porque los niveles de gobierno son diferentes. E implica prestarle atención, especialmente, desde mi punto de vista, a las racionalidades y programas políticos y penales. Cuando digo racionalidades y programas estoy pensando en una pareja de conceptos heredados de algún modo del último trabajo de Michel Foucault y tematizados por los estudios sobre la gubernamentalidad en el mundo de lengua inglesa durante los años 80 y 90, que piensa que para poder ejercer el poder en cualquier área, las personas necesitan sistemas de pensamiento que definen qué es lo que se debe gobernar, que definen para qué se debe gobernar, que definen cómo se debe gobernar. Y que esos sistemas de pensamiento se construyen en las prácticas mismas de ejercicio del poder, en las prácticas gubernamentales. No son teorías para el ejercicio del poder hechas por académicos en el mundo de las universidades, aun cuando lo que los académicos en el mundo de las universidades dicen y escriben impactan la construcción de las racionalidades políticas o gubernamentales, sino que se construyen en la práctica misma gubernamental.
estos sistemas de pensamiento definen también cómo gobernar, no solamente qué es lo que hay que gobernar y por qué hay que gobernarlo, sino cómo gobernarlo. Esa dimensión es el programa. El programa busca plantearse objetivos, para qué voy a gobernar, cómo voy a gobernar. La penalidad es parte de las relaciones de poder en las sociedades contemporáneas, está atravesada por las relaciones de poder en las sociedades contemporáneas, es un instrumento en esas relaciones de poder y por tanto es algo que también está sometido a racionalidades y programas que son desplegados por los distintos actores. A mí me parece que hay que prestarle mucha atención para entender estas luchas a esta dimensión de las racionalidades y programas, porque las racionalidades y programas moldean las decisiones y las acciones. Esto no quiere decir volver a un tipo de idealismo del siglo XIX que piensa que el mundo de las ideas es el que precede a el mundo real y le da forma, pero sí es reconocer que las maneras en las que los actores le dan sentido a las cosas impacta radicalmente en las acciones y en las decisiones que producen. Ahora, no solamente hay que estudiar las racionalidades y los programas políticos y penales, sino también que hay que estudiar la traducción de esas racionalidades y programas en prácticas concretas, acciones concretas llevadas adelante por actores concretos, que como tales siempre están sometidas a contestaciones y a resistencias, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo breve al que ya hice referencia antes, pero sobre el que vamos a volver mañana, si yo quiero poner en marcha una iniciativa política al interior de la justicia penal para hacer que los procesos penales se resuelvan en forma más veloz que antes, entonces, por ejemplo, abrevio los pasos procesales para determinado tipo de casos, como los casos de flagrancia. Después tengo que poner en marcha esa reforma legal, esa iniciativa política, y para ponerla en marcha tengo a unos actores que son los fiscales, los jueces, los defensores, los policías, que ya vienen trabajando de un determinado modo. Entonces, al poner en marcha esta reforma, me puedo encontrar con resistencias de esos actores, porque implica de algún modo cambiar cierto patrón de actividad. Puedo encontrarme con actores que estén muy gozosos, gustosos de llevar adelante ese cambio, pero también con actores que presentan resistencia. Entonces, una mirada de este tipo le presta atención no solo a la traducción de las racionalidades y los programas en práctica por parte de los actores, sino también a las resistencias y las contestaciones a esas prácticas. Hay un concepto que a mí me parece muy útil para pensar esto, que es el concepto de maniobra, que fue acuñado en un libro que a mí me parece muy interesante, me parece uno de los grandes libros de la historia de la sociología de la penalidad, que es un libro de David Garland, pero no del que hablábamos en el primer bloque, sino un libro del año 1985 llamado Punishment and Welfare, A History of Penal Strategies, que es un gran libro sobre las mutaciones de la penalidad en Gran Bretaña entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y él acuña ahí el concepto de maniobra para pensar cómo los actores, que tienen una racionalidad o un programa en mis términos, ponen en marcha una iniciativa, pero se enfrentan con contestaciones y resistencias por parte de otros actores, y al enfrentarse con esas contestaciones y resistencias, reaccionan a las mismas. Entonces, en realidad, lo que ponen en marcha nunca es igual a lo que las racionalidades y los programas indicaban. Es siempre el fruto de ciertas soluciones de compromiso, que implican traducir lo ideal en lo real, el programa o la racionalidad en una práctica y un efecto real. Estas luchas son simbólicas, tienen una dimensión de confrontación de racionalidades y programas, pero son también materiales. Esto es muy importante. El poder de castigar se despliega porque hay actores que tienen capacidad de desplegarlo, y esa capacidad es un conjunto de recursos materiales, ¿no? La capacidad de que tus decisiones se traduzcan en acciones de actores concretos que tienen recursos materiales para llevarlos adelante. Entonces, no es solamente un conjunto de luchas simbólicas que transitan el territorio de las racionalidades y los programas, sino también son luchas de carácter material. Entonces, por ejemplo, para volver a dar un ejemplo sobre lo que vamos a hablar mañana, el crecimiento de poder de los fiscales en los procesos penales contemporáneos es un ejemplo perfecto de una lucha material. Fiscales que han crecido en su capacidad de tomar decisiones, fiscales que resuelven casos, ¿no? Algo que en líneas generales en la justicia penal era algo reservado a los jueces, no a los fiscales.
pero cada vez más tenemos fiscales resolviendo casos materialmente en la práctica, aun cuando los textos legales no lo enuncien de este modo, e incluso textos legales que lo enuncian de este modo. Entonces es un cambio radical en la capacidad de toma de decisiones y de generación de acciones. Y cuando pensamos en las capacidades, también pensamos en que hay actores que despliegan en las luchas en torno al poder de castigar distintos tipos de fuerza. Y aquí lo que hay en esta analítica es una reivindicación del rol de las élites, ¿no? Digamos, el poder de castigar es moldeado por las élites penales, económicas y políticas, en gran medida. No quiere decir que sea moldeado totalmente por esas élites, pero digamos, en gran medida este es un punto de vista que reacciona frente a cualquier idea de que la penalidad está cambiando porque desde abajo vienen unas ondas de cambio que son rescatadas por los actores políticos y penales y puestas en marcha. El giro punitivo no es una invención desde abajo en esta lógica de análisis, sino que es una invención de actores poderosos, económica, cultural, políticamente. Este tipo de enfoque es un enfoque que, por estas mismas características y por buscar entender procesos empíricos concretos, suele llegar a conclusiones que muestran que la penalidad en el terreno es híbrida, confusa, misturada. Por eso tiende a identificar una penalidad que es, digamos, menos transparente que la penalidad neoliberal, la penalidad tardomoderna. Parecerían tener unas lógicas claras de funcionamiento. Aunque no necesariamente es siempre el caso. Pero tiende a identificar como enfoque, al poner el centro de la atención en la lucha, la existencia de pluralidad de desenvolvimientos en la penalidad. Y en esto claramente tiene una simpatía con el planteo que decíamos anteriormente de David Jarlett, ¿no? No imaginar a la penalidad homogéneamente unificada en torno a una sola lógica, sino ser capaz de encontrar lógicas diversas en funcionamiento, aunque algunas tienen más fuerza que otras, y esto es obvio. Entonces, para poner un ejemplo concreto, es cierto que en mi país, en la Argentina, se puede decir que se ha producido un impresionante giro punitivo, porque creció la tasa de encarcelamiento de un modo dramático. Pero yo hoy estoy en una cárcel en mi país todo el tiempo que quiero, como investigador. No todo el tiempo que quiero. Si me quiero quedar a dormir, tengo problemas. Además de que no tengo muchas ganas de quedarme a dormir. Pero quiero decir, puedo hacer investigación en las prisiones, empírica en las prisiones, con un nivel de amplitud extraordinario, inusitado en Argentina hace 20 años. Y el hecho de que yo pueda entrar a las prisiones quiere decir que lo que pasa en las prisiones tiene más posibilidad de comunicarse al exterior. Mucha más posibilidad que antes, porque como yo hay mucha más gente que hace cosas adentro de las prisiones. Yo hago investigación empírica, pero hay gente que hace obras de teatro, gente que hace talleres de video, talleres de tatuaje, gente que enseña programas universitarios, gente que da clases en la escuela secundaria, etc. Pero no hay ninguna duda de que la cárcel de hoy es mucho más abierta que la cárcel de hace 20 años. Yo hice mi primer trabajo de investigación empírica en una prisión en 1995, o sea, exactamente hace 23 años. Entrar a ese lugar, yo investigué en particular una sala adentro de una prisión que se llamaba sala psiquiátrica, y en donde los presos que tenían problemas de sufrimiento psíquico eran tratados, que era un gran mecanismo disciplinador adentro de esa prisión. Porque si vos producías desórdenes en la prisión, las autoridades penitenciarias te mandaban a la sala psiquiátrica, y como decía el director de esa sala, que era un médico psiquiatra, los devolvemos hechos una lechuguita, ¿no? ¿Se entendió lo de lechuguita? Lechuga, ¿no? Un vegetal, que lo que hacían era aplicarle sistemáticamente psicofármacos y doparlos durante un par de meses, de un modo tal que el tipo ese no quisiera nunca más volver a la sala psiquiátrica. Y para no volver a la sala psiquiátrica había que no ser un preso desordenado, desde el punto de vista de la administración penitenciaria. Entrar a esa sala psiquiátrica era dificilísimo, era toda una aventura compleja, había que superar un montón de obstáculos, y fue realmente muy difícil hacer esa investigación empírica, obtener esos testimonios. Hoy es relativamente más fácil. No digo que sea facilísimo,
En mi caso, yo creo que es muy fácil eso. En mi provincia, y por todas las cosas que durante años hemos venido haciendo en las prisiones, realmente se ha vuelto muy fácil. Digamos, no es solo que a mí no me requisan, a mí no me piden un celular, y a mí el guardia me saluda y me dice, ¿cómo va, profesor Sosa? ¿No? Entonces, un cambio muy radical del ingreso en la prisión con respecto a lo que pasaba hace 20 años. Esa multiplicación de posibilidades de acceso a la prisión de actores externos genera más transparencia de la prisión. Eso quiere decir que no se violan los derechos humanos en las cárceles argentinas, que no se tortura, que no se somete a condiciones indignas de vida. No tiene nada que ver, eso sigue pasando, pero la posibilidad de comunicar eso hacia el exterior es mucho mayor. Y de hecho, el nivel de luchas políticas sobre ese problema en la Argentina hoy ha crecido significativamente. O sea, hoy tenemos un volumen de casos judiciales de habeas corpus en los tribunales de justicia penales extraordinariamente más amplio del que había hace 20 años. Tenemos defensa pública que trabaja mucho más activamente esos casos. Cuando hace 20 años no había un defensor público pero no había un defensor público dentro de la prisión. Nunca, jamás. Los presos no sabían lo que era un defensor público. Nunca lo habían visto. Hoy tenemos organizaciones del Estado que se dedican a controlar las condiciones de detención. A nivel federal tenemos un ombudsman penitenciario que hace un trabajo relativamente bueno, produce muchos resultados interesantes. Entonces, giro punitivo, sin duda. Pero al mismo tiempo una cárcel transparente, más abierta, con más nivel de accountability. Es raro. Son tendencias que no son homogeneas. Este tipo de enfoque trata de revelar esas tendencias, las luchas, cómo actores hacen cosas que son distintas entre sí porque están trabados en luchas al interior de este campo. Este enfoque no significa que ciertos elementos y procesos, más allá de las racionalidades, estrategias y luchas políticas, limiten y le den forma al desarrollo de las mismas. No tengan un impacto duradero y tangible en las elecciones y acciones que son forjadas en torno al poder castigar. En este sentido, este tipo de enfoque no quiere caer en el voluntarismo, no en el voluntarismo desde el punto de vista ético, sino en el voluntarismo desde el punto de vista analítico. No creemos que lo que pasa en el campo de la penalidad es algo que pasa solamente porque hay voluntades que se han inclinado en esa dirección y que por tanto si hubiera voluntades que se inclinarían en otra dirección, las cosas serían de otro modo. Porque para repetir una frase que señalaba ayer cuando alguien me preguntaba algo, todo lo que puede ser hecho puede ser deshecho, como decía Michel Foucault, pero no es fácil deshacer las cosas que han sido hechas, porque todas las cosas ya están hechas, ¿no? Entonces hay un mundo allá afuera que te crea obstáculos. En este sentido es un enfoque que piensa tan vigente hoy como hace 150 años aquella famosa frase de que los hombres hacen la historia pero no en circunstancias que sean de su elección. Entonces trata de un poco encarnar esa frase, ¿no? Los hombres hacen la historia pero no en circunstancias que han elegido. Entonces luchan pero en circunstancias que le ponen límite a su capacidad de producir impacto. Estas dinámicas, tal como estoy reseñando en términos, yo sé, un poco generales, abstractos, ya podemos estar divagándolas a la exploración empírica particular, no pueden ser abordadas en términos generales. ¿Se entiende? Este tipo de enfoque lo que busca es producir análisis densos de procesos históricos concretos, porque no reivindica que este tipo de análisis se pueda construir en un plano abstracto o general. Hay que construir análisis empíricos densos de procesos históricos concretos, reconociendo cómo esos procesos están radicados en un contexto, pasado y presente. ¿Se acuerdan que ayer decíamos, uno de los grandes problemas de las teorizaciones en el campo criminológico producidas en el norte global es que muchas veces se asumen como teorizaciones sin tiempo ni lugar? Bueno, este tipo de enfoque quiere hacer exactamente lo contrario. Quiere asumirse como una teorización con tiempo y con lugar, porque busca pegarse al proceso empírico o histórico que pretende estudiar detalladamente. Y por tanto busca estar muy atento a los obstáculos de hacer viajar conceptos y argumentos, algo que de algún modo está vinculado a lo que señalábamos durante todo el día de ayer. Busca ser muy cauteloso a la hora de hacer viajar un concepto o un argumento para dar cuenta de algo que pasa en un contexto que no es el contexto en torno al cual se construyó ese argumento. Busca ser muy cauteloso y muy consciente de cuándo se utilizan esos conceptos y esos argumentos, por qué y cómo. Y en este sentido,
es un tipo de enfoque que no cree demasiado en una teoría general del castigo, para usar la expresión que David Garland construyó en otro importante libro que escribió en este campo de estudios en 1990 llamado Castigo y Sociedad Moderna. Sino más bien cree que el tipo de enfoque necesario para comprender lo que está pasando hoy es una sociología histórica de la penalidad. Es una exploración sociológica de procesos históricos concretos que se enraizan en el presente. Este tipo de enfoque solamente tiene sentido puesto en movimiento para dar cuenta de procesos históricos concretos. Entonces lo que voy a hacer en esta segunda parte, aquí era hasta donde llegaba mi primera parte ideal, que no terminó cuando tenía que terminar, pero lo que voy a hacer en esta segunda parte es tratar de mostrar, una segunda parte que se va a extender más que el mediodía, seguro, es tratar de mostrar cómo un enfoque teórico como este, que en el campo de la sociología de la penalidad puede ponerse en movimiento para entender un proceso histórico concreto, que es el giro punitivo en la Argentina contemporánea. Entonces, yo voy a hacer una primera exploración muy enraizada en el caso argentino, que por tanto puede ser un poco aburrida. Me disculpo por eso y tal vez para algunos de ustedes puede decir, bueno, ¿por qué este tipo nos está hablando de cosas que pasan en la Argentina tanto? Bueno, yo primero porque son las cosas que yo estudié. No estudié esas cosas en Brasil, por lo tanto no puedo hacer lo mismo sobre Brasil. Tengo este defecto de que no es exactamente lo que creo que hay que hacer sobre Brasil para poder hablar sobre Brasil con la misma, digámoslo así, tranquilidad con la que puedo hablar sobre Argentina. Pero además porque yo quiero mostrarles este enfoque teórico puesto en movimiento. Y en todo caso invitarlos a que ustedes llenen los blancos, ¿no?, en el diálogo con Brasil. O sea, puedan aportar elementos acerca de cosas que son semejantes y cosas que son diferentes. Yo tengo mis propias ideas sobre cosas que son semejantes y cosas que son diferentes en la comparación entre Argentina y Brasil. Luego de hacer ese recorrido por la Argentina como caso, detallado, un poco aburrido, lo que vamos a hacer en una tercera parte, eso va a ser al final de la noche de hoy y mañana, es generar, sí, algunos trazos comparativos con otros países de América del Sur, en los que yo he hecho trabajo en esta misma dirección, aunque tal vez no con la misma intensidad que con respecto al caso argentino. Ahí voy a hacer algunos comentarios sobre Brasil, pero siempre muy cauteloso y un poco dejando que ustedes sean quienes más bien hagan aportes significativos, pero voy a hacer comentarios sobre otros países como Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, Uruguay. No vamos a hacer exploraciones tan detalladas como esta que voy a hacer sobre Argentina, sobre esos otros países, pero sí quiero instalar algunas conexiones que me parece que son significativas. Y en la cuarta parte, que eso sí va a ser mañana en la mañana, quiero también retomar otro estilo de trabajo comparativo en el que estoy involucrado más activamente ahora, que busca mostrar también la necesidad de este enfoque desacreditando otro enfoque. ¿Se entiende? Es un ejercicio un poco raro, pero bueno. Sintéticamente esa cuarta parte lo que pretende hacer es mostrar cómo un tipo de análisis que se inventó en el norte global para pensar las transformaciones de la penalidad, que trata de conectar las transformaciones de la penalidad con las mutaciones de las políticas sociales y de los niveles de desigualdad, y que hoy, en manos de muchos autores del norte global, se ha transformado en una especie de nueva ley de hierro de la penalidad. Cuando lo trasladamos al sur global y al escenario de América del Sur, no funciona. Y voy a tratar de explicar por qué no funciona. Y para poder explicar, voy a usar herramientas de este tipo de enfoque para de algún modo desacreditar ese otro tipo de enfoque comparativo, que creo que igual tiene elementos interesantes, pero que oscurece más que lo que lo. Entonces este sería un poco la hoja de ruta de acá en adelante, muy ambiciosa. Vamos a ver cómo lo va. Antes que eso, aquí hay algunos textos de donde salieron estas ideas que ustedes pueden ver, que son los textos en los que he tratado de hacer una reflexión de carácter más teórico y de carácter, por tanto, más general, y en relación con ciertos desarrollos de la sociología de la penalidad contemporánea, algunos de los cuales hemos discutido hoy, ¿no? En particular, un par de textos de discusión de la tesis de la penalidad neoliberal, a los que voy a volver en la tercera parte, digamos, de este bloque, cuando hablemos sobre en clave más comparativa.
un texto en el cual trato de discutir algunos enfoques contemporáneos de economía política y castigo, y otro texto en el cual discuto específicamente el trabajo de David Garland, ¿no? Esos textos se publicaron, uno en este libro que salió en inglés este año, que se llama The Political Economy of Punishment Today, Visions, Debates and Challenges. Otro en un libro que está en portugués, que se llama Post-Neoliberalismo y Penalidad en América del Sur, y que está es Open Access, se puede bajar gratis de la página web. ¿Puedes retornar al primer libro? Sí. ¿No? Este no se puede bajar gratis en la web. Sí. Este es lo mismo de los anteriores, estamos siempre jodidos. Pero tengo un alumno que dice que puede conseguir el PDF gratis. Así que si lo consigue, luego lo envío para distribución popular. Que no sé, tiene discapacidades de piratear. Vamos a cancelar eso en la grabación. Claro. También este es un libro también de estos libros de precios ridículos que publican en sí. Hay un sí. En cambio este otro es gratis, se puede bajar regularmente, y además tiene un capítulo sobre Brasil. Voy a volver sobre eso de los colegas amigos. Y el tercer libro es este libro que hice sobre la obra de David Garland, que se llama Más allá de la cultura del control, y que es un libro colectivo en el que hay 10 intervenciones de autores claves, a mi juicio, de la criminología y la sociología contemporánea, discutiendo el laburo del trabajo de David Garland. Hay también la traducción de varios artículos de Garland en las que responde a las críticas, y hay un ejercicio de síntesis que es que yo les... Bueno, y luego hay otras cosas ahí. Entonces vamos hacia el caso argentino. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Porque por ahí alguien tiene una pregunta que le surgió ahora o de lo que quedó. Y como ahora vamos a girar nuestra atención hacia una exploración más concreta del caso argentino, si alguien tiene alguna duda, sería un buen momento por ahí. Rodrigo. Más alto, Rodrigo, que no. Soy sordo y no. Desculpa, só vou fazer uma pergunta antes dessa parte sobre esse conceito de maniobras. De que maneira é possível dialogar com a teoria do campo do Bourdieu, essa posição de existência? Sí. El trabajo que citaba antes de Michel Phelps, Joshua Page, Philip Goodman, es un trabajo fuertemente inspirado en la teoría de los campos de Bourdieu. Joshua Page escribió en el año 2011 un muy interesante libro sobre el rol de los sindicatos de guardiacárceles en el estado de California en la... No, voy para allá, voy al redino. Joshua Page escribió un libro muy interesante en 2011 que se llama The Hardest Beat, que es sobre el rol del sindicato de guardiacárceles en California en la producción del giro punitivo como un actor crucial que colabora en la producción de ese giro punitivo, en la relación entre la política, el sistema político, pero también el mundo de las empresas privadas dedicadas a la construcción de cárceles, etc. Es un libro fuertemente inspirado en el trabajo de Pierre Bourdieu. De hecho, Joshua Page escribió además en 2013 un capítulo muy importante en el Sage Handbook on Punishment and Society, que de vuelta es un handbook, como los otros que citábamos antes, también en este caso uno de esos handbooks muy interesantes desde mi punto de vista, que editaron Jonathan Simon y Richard Sparks, y que hizo un capítulo específico sobre la relación entre las exploraciones sobre la penalidad y la teoría del campo de Bourdieu. The Long Struggle, el libro que acaban de publicar el año pasado, es un libro de fuertísima inspiración bourdiana. El concepto de maniobra proviene del trabajo de Garland de los años 80. Garland en 1980 no conocía a Bourdieu, no lo había leído. Tal vez lo conocía, tal vez lo había leído, pero no usa a Bourdieu ni en su trabajo concreto en el libro de 1985, no es una influencia de carácter teórico. El libro de Garland, Punishment and Welfare, es un libro construido a caballo entre la discusión de la economía política del castigo tal como se estaba formando en la década del 70, especialmente el trabajo de Ruggeri, Kirchheimer, Pena y Estructura Social, que había sido redescubierto en ese momento, y el trabajo de Melosi, Pavarini, Cárcel y Fábrica, notas sobre los orígenes de lo penitenciario, y algunos otros textos más en formato de artículo que buscaban articular
una mirada neomarxista que a su vez tenía multiplicidad de posibilidades y de diferencias, pero una mirada neomarxista sobre el castigo en las sociedades contemporáneas, y el impacto en Garland de la lectura del libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión. Entonces es un libro a caballo entre esas dos influencias, que al mismo tiempo busca separarse de ambas, generando un aporte complementario, uno podría pensar, pero muy novedoso, al poner mucho énfasis en la exploración de lo que él llama programas. Es muy interesante, el concepto de programa está presente en el trabajo de David Garland de 1985, antes que los lectores del último Foucault recogieran la palabra programa en algunas conferencias, entrevistas y escritos menores de Foucault, para pensar el rol de la planificación de las relaciones de gobierno. En Garland, el texto de Garland construye esa noción de programa independientemente de esa lectura de Foucault, identifica diversos programas que buscaban reformar la penalidad en la Gran Bretaña de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. El libro se focaliza entre 1885 y 1914. Es un libro muy focalizado y hace un análisis muy detallado de esos programas, de las propuestas de reforma, ¿no? Entonces identifica un programa ligado a la criminología, un programa ligado a la eugenesia, un programa ligado a la seguridad social, un programa ligado a la reforma social. Entonces, esos programas son puestos en marcha por actores concretos, que Garland también identifica, seres humanos de carne y hueso, que participan en las relaciones de poder en la sociedad británica de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y una de las cosas que él trata de estudiar es cómo esos actores, con esos programas, lanzan iniciativas de reforma, chocan con los otros programas, quiere decir, chocan con los otros actores, y al partir de ese choque generan movimientos estratégicos que buscan realizar los objetivos que los programas se dan, montando los caminos para hacerlo, porque el camino que originariamente planteaban no resulta adecuado, no porque no resulta adecuado abstractamente, no resulta adecuado aquí y ahora, porque hay oposiciones frente a ese camino. Entonces ahí nace la noción de maniobra. La maniobra es el actor que, enfrentándose con un mundo que, digámoslo así, pretende conquistar para que funcione de un modo que él diseñó, tiene que agarrar y bajarse de ese diseño originario y maniobrar en el mundo real, donde están los seres humanos de carne y hueso, los actores concretos que le imponen obstáculos. Y eso genera mutaciones. A mi juicio es una noción bárbara. Bárbara quiere decir positivo en español, ¿no? Es una noción, en argentino en realidad. Es una noción muy importante, muy interesante, porque nos permite pensar dinámicas de reforma en el campo penal, donde tenemos actores que ponen en marcha una iniciativa y luego se mueven en un orden de posibilidades, ¿no?